Recordáis los aplausos, ovaciones y alegatos en favor del Joukar Laporta cuando al finalizar el mercado de fichajes anunciaron que el Palancas había recaudado unos 100 millones en traspasos y reducido 160 millones de euros en salarios. Hicieron creer que el club palanquero estaba saliendo de la ruina económica, que tenía una deuda heredada de la etapa de Bartomeu de más de 1.350 millones, todo era puro relato palanquista difundido por los mamporreros a sueldo del Joukar. Lo primero que demuestra que es una mentira, fueron las declaraciones de Eduard Romeu donde afirmaba que la deuda seguía siendo la misma y nadie se preguntaba qué se hicieron con los 800 millones obtenidos en la venta y cesión de parte del patrimonio del club. Durante el verano y hasta hace poco surgieron varias noticias de recortes realizados por la Junta del Joukar como los despidos de la plantilla de Barça Televisión, la ruptura del contrato de Mirotic y Cory Higgins de la sección de baloncesto, que están pendientes de juicio, prescindieron del servicio de taxis y comidas para la cantera blaugrana y sin contar el vuelo privado fletado por el Palancas para la gira de pretemporada, donde fueron más de 260 personas a pensión completa a costa del dinero del socio aborregado culé. Hay que añadir las declaraciones del Joukar Laporta ayer, asegurando que habían salvado al Palancas, pero de esas palabras haré un vídeo específico mañana. No obstante, hoy vamos a analizar el aumento en sueldos y de número de ejecutivos puestos a dedo por el mismo Joukar. Empezamos. Algunos de los rumores que ponen en duda la transparencia de la gestión del Joukar Laporta en cuestiones de administración económica apuntan a la posibilidad de haber utilizado el saco enorme de la partida de gastos generales para esconder operaciones que, en rigor, deberían contabilizarse en el contexto de las operaciones de mercado y, por tanto, son susceptibles de ser calibradas y añadidas a la masa salarial, ámbito en el que el Palancas viene sufriendo estrecheces y complicaciones de todos los colores. En concreto, la maledicencia en las redes y en determinados foros azulgrana se refiere a que el pago de comisiones por las gestiones y condicionantes de los agentes en algunos traspasos podía haber sido encubierto bajo el nombre de gastos generales, que tan a menudo utilizan las directivas para abarcar mucho y realmente detallar muy poco o nada. Con independencia de la magnitud de la tragedia anunciada por ese diferencial desorbitado y maquillado a lo bestia con las ventas de los derechos de televisión y de Barça Studios, la explicación ofrecida por el Joukar Laporta a los socios en la asamblea fue como una broma de mal gusto. Con el Joukar Laporta, el incremento puede cifrarse en 105 millones, lo que supondría un sorprendente e inexplicable 75%, un porcentaje que supera de largo los excesos en la masa salarial del último presupuesto de 656 millones sobre los 518 del ejercicio anterior, 8%, y hasta de la nómina de personal y de ejecutivos, que también se ha disparado de 50 millones a 61 millones en 2 temporadas, un 22%. Los 62 millones calculados de crecida de un año a otro, en principio sobre la base absolutamente embustera de la reapertura del estadio, representan, por otro lado, el 30% de los 209 millones del aumento de los gastos totales de esa cantidad también indecente de 1.065 millones de gastos sobre los 856 millones de la temporada 2021-22. El resto, con un 66%, se corresponde con subidón de la masa salarial de 518 millones a 656 millones. Produce escalofríos la mera especulación sobre el uso de la cuenta de gastos generales para camuflar algún pago de naturaleza deportiva si se analiza que los 656 millones de las fichas ya representan el 61% del total del gasto ordinario y solo 9 millones menos de los 665 millones estimados como ingresos descontando los 600 de las palancas. Pero lo contrario también genera vértigo y hasta pánico, pues sin ese posible efecto globo por culpa de posibles comisiones desviadas para evitar críticas a las operaciones de compra de jugadores, que si se trasladan de columna no están sujetas a las amortizaciones por los años de contrato de cada futbolista, aún resulta más enigmático e injustificado. El origen de esos 62 millones de más sin una procedencia objetiva ni conocida que sea creíble debería ser uno de los paréntesis mejor explicados de la inminente asamblea y, sobre todo, buena parte del contenido de esas reuniones previas con socios en las que, presuntamente, se responde a sus preguntas. El problema es que, estando al frente del club alguien como Laporta, que gasta compulsivamente según sus preferencias, necesidades e intereses, por desgracia, muchas veces no coincidentes con los del club, y con Eduard Romeu actuando de vicepresidente económico, un ex ejecutivo ahora en paro especializado en economía especulativa que aún no ha dicho una verdad ni por equivocación, las expectativas de transparencia son remotas por no decir imposibles.
Los recortes del Joucar Laporta llegan a todas las esferas del Palancas, a excepción de los altos cargos. Aunque este verano se aprobó una reducción del 10% en los salarios del comité de dirección, la realidad es que se tratará de un gesto simbólico porque en 2022 y buena parte de 2023 se repartieron 6,1 millones de euros, mientras que en 2021 los ejecutivos con más peso del club cobraban 3,7 millones. El comité de dirección del Palancas es de los pocos departamentos en el club que no ha sufrido el efecto de la tijera, sino más bien todo lo contrario, su estructura se sigue reforzando. Aunque el organigrama no ha variado mucho desde el cambio de presidencia, en marzo de 2021, los hechos demuestran que ahora hay más altos cargos con responsabilidad. Y que cobran casi el doble. El propio club anuncia en su página web quiénes son los máximos responsables de cada departamento. Sin contar al presidente, ejecutivo pero no remunerado, ni a los demás miembros de la junta directiva, habría que cifrar el número de personas que componen el comité de dirección en un total de 21 profesionales, a falta de completar la vacante de Barça Studios. 23 si contabilizamos a los asesores directos del presidente, Jordi Finestres y Enric Masip. Ellos dos no aparecen en el organigrama que compone el comité de dirección. Como tampoco aparecen los miembros de la estructura deportiva que dependen de Deco, ni, lógicamente, los entrenadores del primer equipo o las secciones. Las últimas incorporaciones del comité de dirección son Deco, que releva a Mateu Alemany, y Paloma Mikadze, hija de la jefa del gabinete de presidencia, Mañana Giorgadze, y máxima responsable del nuevo departamento Barça Identity. Cuando el Joucar Laporta llegó a la presidencia, se cargó progresivamente todo el legado de Bartomeu y, enseguida, puso a sus hombres de confianza. En 2021, la cifra ascendía a 16 ejecutivos. Ahora son 5 más. No es extraño que, a estas alturas de la temporada, transcurridos más de 2 meses y medio desde el cierre del ejercicio 2022 a 23, ni siquiera la directiva conozca el resultado económico y las convulsiones sufridas por el presupuesto previsto con esos 1.055 millones de gastos, plusmarca absoluta de la historia del club, al menos hasta ahora. Darle al like, si te gusta el contenido. Suscríbete, si todavía no lo estás. Siéntete libre dando tu opinión y compártelo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Gracias por todo.